Herramientas prohibidas. Con ellas, el poseedor obtendrá habilidades similares a las de una bruja. Sin embargo, el precio a pagar será un sacrificio o incluso la vida. Debido a esto, el uso de dichas herramientas está prohibido. Aún así, siempre existen quienes recurren a ellas a pesar de todo. Vemos a dos personas en una calle, en medio de la noche. La mujer parece escuchar un ruido y decide marcharse a casa, aunque no puede evitar notar que hay muchos cuervos esa noche. Entonces, sin que lo espere, delante de ella aparece una anciana, que la sujeta por la cara y termina haciéndole algo que acaba con ella. La anciana murmura que necesita añadir más. Luego vemos a Guido y Ashraf, quienes acaban de llegar a una zona rural para su siguiente misión. Guido piensa que se trata de una bruja, pero al final, el encargo había sido realizado por un millonario coleccionista de bestias exóticas, el cual había perdido el control de una de ellas. En este punto, Guido se desentiende del asunto, dejando que Ashraf se haga cargo de poner a la bestia bajo control. Al final, el hombre agradece el excelente trabajo, y ellos se marchan. Después, les vemos disfrutar del tiempo libre. Ashraf bebe con actitud relajada, pero Guido no puede reprimir su mal humor, ya que todos los últimos trabajos han sido relacionados con la magia, pero ninguno a una bruja, lo que le hace perder la paciencia. Es en ese momento que reciben un mensaje de la orden, que solo puede ser abierto con un anillo de la misma. Así que Ashraf lo lee, dándole a entender a Guido que al parecer la suerte empezaba a sonreírle. A continuación, vemos que ambos llegan a un departamento donde son recibidos por una anciana. Guido sigue impaciente, preguntando sobre la bruja, pero la situación se resume a que la anciana necesitaba ayuda para abrir una caja sellada con runas mágicas. Guido se siente engañada por Ashraf, que solo le dice que aprenda a no confiarse tanto y aprenda de la experiencia. Guido jura que se vengará y que apenas recupere su cuerpo, él será el primero en morir. Ashraf no se preocupa, diciendo que espere ese día. Después, descubrimos que ha pasado un mes desde ese episodio, sin un solo caso relacionado a brujas. Pero, para fortuna de Guido, esta vez la carta que llega viene en un sobre negro. Ashraf le explica que solo los casos relacionados con brujas eran enviados de esa manera. Y así nos enteramos de que una bruja ha estado cometiendo asesinatos en Hayden, capital de Feles. El asunto se había vuelto bastante serio y debían cruzar el océano para llegar al lugar. Ashraf le dice a Guido que se vaya preparando para el viaje y tras distanciarse, revisa el documento extra en la carta, donde se mencionaba también un grimorio, lo que añadía complejidad al caso. Por otro lado, vemos a una mujer tener una pesadilla con el deceso de sus hijos, ocurrido en un terrible incendio. Poco después, descubrimos que esa mujer, llamada Haynes, trabaja con la policía y se encuentra lidiando directamente con el caso de la bruja. En esta ocasión, en el lugar de los hechos, encuentran 3 cuerpos más, y mientras conversa con su colega, se establece que intentan manejar la situación con calma para poder descubrir qué clase de magia usa la bruja, pues hasta ese punto, Haynes sabe que no puede contenerla, ni siquiera mediante el despliegue de muchos oficiales. Haynes es la única maga dentro de las fuerzas policiales y la necesitan ahora más que nunca, ya que no se trata de un caso criminal común. Sin embargo, se menciona que las brujas son jurisdicción de los paladines, pero al final la prioridad es tratar de impedir más decesos. El colega de Haynes se ve preocupado y le dice que sabe lo difícil que es, pero que intente no culparse con lo sucedido al inspector Cole. Haynes responde que, sin importar en cuántos casos terribles haya trabajado, cuando las víctimas terminan siendo personas a las que aprecia, es imposible olvidar sus nombres, aunque la realidad para el resto del mundo es que siempre resulta más fácil recordar a los culpables. En ese momento, Ashraf y Guido aparecen en el camino de Haynes. Ashraf pretende leer el periódico, enunciando en voz alta el caso del pasatiempo de la bruja, como ahora se le conoce, que hasta la semana pasada ya sumaba 36 víctimas, incluidos policías. Entonces, al preguntarse cuántas víctimas se habrán sumado esa noche, los ojos de Ashraf se encuentran con los de Haynes, que ya empezaba a sospechar de ellos. Pero Ashraf le pide que no se altere, notando que Haynes ya se preparaba para usar un conjuro. Entonces, le explica que fueron enviados por la Orden de la Resonancia Mágica para ayudarla. Luego de ese encuentro, se dirigen a un local para poder hablar en privado, donde Haynes menciona que fue el alcalde de la ciudad quien hizo la petición a la orden, solicitando apoyo. La cosa se resume a que el alcalde se negaba a recibir la ayuda de los paladines, quienes podían eliminar a la bruja, ya que su intención era llevarse la gloria de resolver el caso, sin la intervención de ellos. Por eso, había recurrido a la orden. Además, Haynes termina presionando a Ashraf y Guido para que le revelen el porqué de su excesivo interés en la bruja.
Al principio, Ashraf trata de no decirlo, pero Haynes le advierte que su hechizo de barrera de sonido le permite detectar las mentiras. Así que al final, ellos le cuentan que buscan a la bruja que maldijo a Guido, aunque no tienen muchas pistas. Haynes acepta sus razones, recordando su propia pérdida con el tema de sus hijos. Entonces, confiesa que lo de detectar mentiras era un engaño, aunque igual le había funcionado. De ese modo, acuerda empezar a trabajar con ellos al día siguiente, en ese mismo local. Ashraf y Guido se resignan a que Haynes había sido lo bastante astuta como para sacarles información sin decirles nada. Después, vemos cómo la bruja se hace cargo de acabar con otra víctima, riéndose en medio de la oscuridad.